Estamos conversando sobre la situación fiscal y sobre la solución que podría haber. Y decíamos, Mario, que ahí había varios elementos, ¿verdad? Y es cómo puede enfrentarse esto integralmente, ¿verdad? Ok, sí, yo creo que es importante recalcar, Luis Rommel, de que hay que como que dividir en dos partes la situación actual. Bueno, el tema de los impuestos, yo eso lo dejaría para un segundo momento, o sea, no correr ahorita en la Asamblea Legislativa y dar un compás de espera, como te decía, 30, 45 días, para que todos estudiemos esto, pues, porque no son solo los diputados y los asesores de la Asamblea Legislativa, no meternos a aprobar algo a la carrera. Hay reformas ahí bien delicadas, la del Código Tributario, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que hay que verlo con mucho cuidado, ¿verdad? Hay que verlo con mucho cuidado. Especialmente porque si hay que aprobar, porque ni modo, hay que aprobar los 800 millones porque ya se topó el techo de LETES, más los 300 millones de FOSEDU, que ya viene ahorita en un par de meses, entonces eso amarrarlo con la ley de responsabilidad fiscal y ahí sí poniéndole un techo al endeudamiento de LETES que no pase 10-15% de los ingresos tributarios, como todavía he mencionado, para que ese espacio de deuda de LETES se limite alrededor de, qué sé yo, 400, 500 millones de dólares máximo, ¿verdad? ¿Okay? Y dejar un tiempo prudencial para que tanques de pensamiento, otros actores de la sociedad civil, gremiales empresariales, estudien bien el tema de ya una reforma integral, ver qué se puede hacer para eficientar el gasto, ¿verdad? Y qué se puede hacer por el lado de los ingresos y después de todo eso, pues ya llevar una propuesta ya más consensada a la Asamblea Legislativa. Y es que el tema es, si sube el crecimiento económico, sube la recaudación. Exacto. Si además haces una reforma del gasto y eficientizas el gasto y lo reducís, probablemente no vas a necesitar impuestos nuevos, Rommel. Pero habría que hacer el estudio completo, pues. Efectivamente, en eso, tal como lo han destacado algunos medios de comunicación, es importante el acercamiento que ha habido entre la cúpula empresarial y el presidente electo Salvador Sánchez Serén, de hacer esfuerzos por que haya un crecimiento del 3%. Acá un ejercicio muy interesante sería qué hubiera pasado si hubiéramos crecido al 3% en el 2010 y en el 2012. Muy probablemente tuviéramos una gran cantidad de recursos y el efecto de las reformas del 2009 y 2011 hubieran sido enormes. Digamos, no estaríamos en la situación en la que estamos. Por eso es que el tema del crecimiento es un tema central. Yo me quisiera referir a lo que decía Mario y me parece un elemento muy interesante, y es que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener mucho cuidado de los combos que hay en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es decir, es probable que se quiera, digamos, para agilizar este proceso, poner en un mismo, digamos, vaso todo lo que tiene que ver con la ley de responsabilidad fiscal, todo lo que tiene que ver con los impuestos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esta emisión por 1.150 millones que ahora está pidiendo el ministro de Hacienda. ¿Por qué no hacemos esa división que me parece interesante? ¿Por qué? Y porque, además, estos 1.150 son necesidades de liquidez que el gobierno requiere ya pronto, ¿verdad? Y además, ya está presentado por parte del señor ministro este anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal y hay otros también anteproyectos, tanto del FMLN como de ARENA y también del Grupo Técnico de Sostenibilidad Fiscal que trabajamos con FUSADE, ¿verdad? Que puede hacerse como un acercamiento, qué artículo es mejor, qué queda mejor redactado, y ya, digamos, de entrada se tiene 1.150 millones para atender necesidades de corto plazo, ¿verdad? Incluyendo poner el saldo cero de LETES y los 335 millones para el caso de lo que tiene que ver con el FUSEDU, y esta ley de responsabilidad fiscal ya bien estudiada, bien aprobada, donde han participado todos, y dejamos pendiente, digamos, la reforma que es necesaria, la reforma tributaria, para nosotros es necesaria, pero bien estudiada, digamos, y bien analizada. Ahora, lo que pasa es que yo creo que en un ámbito, digamos, del gobierno, se cree que la ley de responsabilidad fiscal automáticamente es, ¿verdad? No estoy diciendo que todo el gobierno, sino que alguna parte cree que es automáticamente el tema del ajuste del gasto. No, porque la ley solamente establece los grandes marcos generales, pero detrás de eso hay que generar toda una institucionalidad, un funcionamiento de cómo van a estar operando las instituciones públicas, que son tantas, ¿verdad?, para que se logre ese precisamente ajuste en esos 10 años que habla del 42% del sector público no financiero, que sería la deuda como porcentaje del PIB. Entonces, eso ya es más complicado. Entonces, hay que hacer mecanismos,
cuestiones operativas del funcionamiento del Estado para hacer valer y hacer cumplir esa ley. Es decir, que incluso esa ley puede derivar en aspectos ya más puntuales, en manuales, ¿verdad?, para que eso se pueda cumplir. Entonces yo creo que eso es un elemento muy importante que hay que tener presente. Y la forma operativa de hacer eso, Mario, es el presupuesto general de la nación. Correcto. Y ese presupuesto lo vamos a comenzar, ya lo están trabajando en los ministerios y se va a presentar pronto, pues también. Entonces, ese debería ser como la muestra explícita y bien definida de un cambio de política, pues, ¿verdad? Y de poderlo operativizar, pues, cualquier acuerdo que hubiera. De acuerdo. No, esa sería la manera, pues, de empezar a ir arreglando las cosas, pues, de ir cambiando la tendencia, que es lo importante y es lo que todos queremos ver, ¿verdad? Un cambio de tendencia. Pero si vemos, y ojalá no suceda, que de repente la Asamblea termina aprobando estos impuestos, no vamos a ver para nada. De repente se van a crear ahí algunas mesas de trabajo, pero yo no, soy un poco negativo. ¿Qué tanto se pueden lograr? Yo creo que hay que condicionar las cosas y por eso yo creo que una manera más productiva, más de conseguir resultados, podría ser esta que mencionábamos, separar las cosas, la colocación de eurobonos, 1.150 y ley de responsabilidad fiscal, y de ahí lo que se puede hacer de estudio bien estudiado de los diferentes impuestos y esfuerzos por el lado de eficientar el gasto, y ya con eso, pues, amarrado con lo del presupuesto, lo que tú bien decías, Luis, ya esperar ver ya cambios de tendencia ya a partir del 2015 y que ya la línea ya de endeudamiento público ya no vaya para arriba, ¿verdad? Como ahorita, 60, 62, 65% del PIB, sino que empiece a irse ya para abajo. Okay. ¿Qué te parece? Me parece una buena idea. Solamente destacar precisamente ya lo que decían ustedes dos. El principal instrumento de gestión de la política fiscal es el presupuesto general de la nación. Y ahí ya tenemos problemas. No siempre una buena estimación de los ingresos, una mala estimación de los gastos. Si trabajamos en conjunto para hacer un mejor presupuesto, digamos, y que esté aparejada esta ley de responsabilidad fiscal, creo que vamos a tener logros importantes, digamos, y vamos también en busca de un Estado fuerte, digamos, que atienda las necesidades de gasto social que se requieren para atender a los grupos más vulnerables, más pobres. Ahora, lo otro es que aquí en el país no se hace una evaluación del gasto. Tú lo mencionabas en algún punto, ¿verdad? O sea, debería de poderse evaluar si esto que le llaman gasto social, porque a todo le llaman hoy gasto social, tiene la eficiencia para reducir la pobreza, que debería ser el objetivo o no, ¿verdad? Y entonces decidir qué cosas se deberían de quitar, qué cosas se podrían reducir y qué otras cosas podrían crearse también, pues porque también podría ser que estos no sean los instrumentos adecuados y que haya otros mejores, ¿verdad? Sí, en ese sentido yo creo que es bien importante los acercamientos entre el Ejecutivo y la sociedad civil, porque a veces hay esfuerzos pero no están siendo informados. Por ejemplo, sabemos de un programa de reforma del presupuesto que está llevando el gobierno con el apoyo de la cooperación alemana. En próximos días se va a presentar una especie de medición de indicadores de si tienen efecto o no estos programas sociales, pero no solamente se deben de quedar así, sino que si efectivamente los resultados no son buenos, ¿verdad?, guste o no, se tiene que reformar, digamos, esta política de gasto. Y así, digamos, esto sería una medida bienvenida, pues. Análisis, digamos, y efectos de la política de gasto se hacen mucho en Sudamérica, y cuando los efectos no son, digamos, los mejores, guste o no, se hacen, digamos, las reformas para que la política social sea efectiva, pues, para que la política social tenga resultados, que es lo que realmente nos interesa a todos y todas, creo yo, acá en el país. Y para ir terminando, Mario, esta semana pasada también presentó el Grupo POMA con el INCAE, digamos, porque está Roberto Artavia como representante, un índice de progreso social, ¿verdad? Y cómo se puede ir midiendo la efectividad de estos programas sociales, y planteaba un indicador que decía que no necesariamente los países con mayor desarrollo económico son los que tienen mayor desarrollo social, y en este indicador, por ejemplo, es Nueva Zelanda, el país que tiene el mayor desarrollo social en el mundo, y en América Latina es primero Costa Rica, segundo Uruguay, después Chile, ¿verdad? Y por allá estamos nosotros. Entonces, ese es un tema que se podría utilizar también, ¿verdad?, para poder ir evaluando la política social y ver si es efectiva o no para el objetivo que se pretende conseguir, pues. No, definitivamente, interesante el aporte que se va a dar con este nuevo indicador. Yo creo que es bien importante
todos estamos claros de la necesidad de ir haciendo inversiones en programas sociales. Repetidas ocasiones hemos hablado de la necesidad de ampliar la inversión en educación, de ampliar la inversión en salud, pero hay veces no tenemos los indicadores adecuados para medir los resultados, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es una iniciativa de lo más buena para el país y creo que nos va a dar mejores elementos de juicio para valorar inversiones en diferentes programas sociales. Muy bueno. Excelente, pues gracias. La verdad que hay bastantes elementos en lo que hemos conversado. Tal vez si pudiéramos concluir un poco es separar las cosas, separar lo que son refinanciamientos de lo que son impuestos, ¿verdad? Amarrar un refinanciamiento de la magnitud que estamos hablando de 1.150 millones a un acuerdo de responsabilidad social, ¿verdad? De responsabilidad fiscal, perdón, que garantice que se va a respetar. En cierta forma. Además, ¿verdad? Porque al final todos pagamos los impuestos para pagar las cuentas, ¿verdad? Y además, entonces, que esta responsabilidad pues se dé y entonces pueda limitar el monto de letes, pueda limitar la deuda en el mediano plazo, la puede llevar y largo plazo hacia abajo, pueda limitar el déficit fiscal también, que es una meta que han traído y que no se ha podido cumplir en estos años. Entonces, al final de cuentas, que todo esto nos lleve a resolver un tema de refinanciamiento, pero a la larga lo que necesitamos es resolver toda la situación fiscal. Y decíamos, hay un pacto fiscal. Es muy importante que nos demos el tiempo que sea necesario, que obviamente tiene que haber bastantes actores también que participen en eso, pero no va a ser algo que se dé de la noche a la mañana o en 2 días, ¿verdad? Pero hay que hacerlo para poder entonces entrar a ver qué hacemos por el lado del gasto, si es necesario otros impuestos, si estos impuestos como se están planteando son la mejor opción o si hay otras opciones, ¿verdad? Y de esa manera entonces ya poder decir, bueno, con todo esto vamos a resolver el problema en tal horizonte de tiempo. Porque si no van a venir todos los años con 800 millones de dólares más que van a necesitar en letras del tesoro, ¿verdad? Y vamos a seguir emproblemándonos cada vez más. Y además los márgenes de operación pues, y los márgenes de libertad que tiene ya el gobierno son muy limitados por el nivel de endeudamiento que tiene, ¿verdad? Así que muchas gracias a los dos y veremos cómo sigue avanzando todo esto. Sí, y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.